Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, según la zona horaria en la cual usted esté transmitiendo esta entrevista. El día de hoy venimos con el tercer espacio formativo, político, de indagación en torno a lo que entienden los partidos comunistas en América Latina por formación de cuadros. Este es un espacio de la revista Marxismo y Educación y del Centro de Investigaciones y Educación Marxista de la misma revista. El día de hoy tenemos la posibilidad de contar con los compañeros del Partido Comunista de México. Específicamente hoy vamos a estar con Pavel Blanco Cabrera, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de México, y con Francisco Velázquez, quien es miembro del Buró Político y responsable de la sección de ideología de este partido. Para nosotros es muy importante contar ya en esta tercera edición de nuestro programa sobre la formación de cuadros con los partidos comunistas en América Latina, con el Partido Comunista de México, que ha demostrado en su historia una historia de combate, una historia de coherencia política, que permite entender cuál ha sido la razón de constitución y la razón de lucha del pueblo mexicano por la construcción de la sociedad socialista. Entonces, le damos paso a que nos puedan saludar los compañeros Pavel y el compañero Francisco. Pavel, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, camarada Harold. Buenas tardes, camarada Francisco. Queremos agradecer este esfuerzo de la revista Marxismo y Educación, pues para traer a la reflexión de la discusión de los comunistas de América Latina, pues un tema de ideología que es fundamental para cada partido que se pretenda desarrollar un proceso revolucionario para sustituir, derrocar el modo de producción capitalista que es el que impera hoy en el mundo, a partir de una cuestión fundamental y constituyente, el tema de los cuadros, es decir, los cuadros como el elemento que determina la acción de cada partido comunista, más allá de esta discusión de si partido de cuadros, partido de masas. El cuadro en la teoría leninista, en la concepción leninista del Partido de Revolucionarios Profesionales, es fundamental. Y por supuesto, su formación. Bien, muchísimas gracias, camarada Francisco. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, camarada Harold. Buenas tardes, camarada Pavel. Pues de igual manera, saludar la iniciativa del programa que está llevando la revista Marxismo y Educación para conocer las diferentes perspectivas en torno a este tema. Bien, bueno, vamos a iniciar con una pregunta que nos va a abrir, como hablábamos en el detrás de cámara con Pavel, la perspectiva, la discusión del día de hoy, que tiene que ver específicamente con el sistema nacional de cuadros, si existe o no, del Partido Comunista Mexicano. ¿Cuál es este sistema? Si este existe y cómo funciona, ¿sí? Esta pregunta está, digamos que orientada a permitirnos conocer un poco cómo se desarrollan esos procesos, digamos, de la estructura propia del partido frente a la formación de cuadros. Muchas gracias, camarada Harold. Lo primero es señalar lo siguiente. En el año de 1994 inició el proceso de reorganización del Partido Comunista de México. Es decir, estamos por cumplir 30 años de este proceso. Una de las razones por las que el Partido Comunista, el movimiento comunista en nuestro país, sufrió un tropiezo, es decir, el proceso de liquidación del Partido Comunista Mexicano en 1981, obedece al tipo de formación ideológica política, es decir, al tema de la formación de cuadros, que fue construyendo el partido, digamos, a partir del año de 1960, que tienen que ver con pues un proceso de desdibujamiento de la base ideológica, de los fundamentos, de los principios, de los objetivos que deben tener los propios comunistas. Entonces, en 1994, cuando se reinició
el proceso de la vida del partido, una de las discusiones que tuvimos por varios años fue el tema de la formación de cuadros, el proceso de la educación política, no solo el tema de la lucha ideológica con las corrientes burguesas, pequeño burguesas, que están en el movimiento obrero y contra las que nosotros consideramos que es necesario dar un combate para abrir paso a que la clase obrera afirme su papel de vanguardia en la lucha por la transformación de la sociedad. Entonces, los primeros años fueron años, se puede visualizar en la historia del proceso de organización, años de una determinada confusión. ¿Por qué? Si se revisan las antologías de las escuelas de cuadros, se encontrará, por ejemplo, que aparecía mucho Gramsci, aparecía mucho Lukács, aparecía mucho Schaff, y algo aparecía de los clásicos. Y claro, conforme el partido se desarrollaba y se tendían vínculos pues con la propia clase obrera, con el propio proceso político real, con el desarrollo de una concepción marxista y marxista-leninista sobre la lucha de clases en nuestro país, fuimos encontrando que esos textos, bueno, también se incluía Korch, eran textos que de alguna manera resultaban problemáticos para el objetivo que pretendemos cumplir. Entonces, estudiamos también el tema de las escuelas de cuadros y del proceso de formación política e ideológica de los partidos comunistas en América Latina. Y encontramos dos conclusiones. La primera es que pocos partidos comunistas en América Latina ponen acento al tema de la formación de cuadros. Es un asunto que aparece de manera circunstancial, si se quiere ver de manera muy optimista, que aparece de manera anual, pero que no es algo que aparezca sistemáticamente. Segundo, que el fundamento ideológico de esos procesos de formación de cuadros en los pocos partidos comunistas que los tienen, pues están muy distantes, alejados del marxismo-leninismo. Es decir, que aparece mucho la teoría crítica, la llamada teoría latinoamericana, que aparece una cierta apertura a nuevos pensadores de la izquierda, pero que poco tiene que ver con el tema de los clásicos. Puesto que eso se parecía mucho a lo que nosotros desarrollábamos entre el 94 y el 2000, entonces decidimos estudiar la experiencia histórica y la experiencia de otros partidos comunistas. Primero, el marxismo, desde que se hizo partido político, tanto en la primera internacional, pero sobre todo en la segunda internacional, puso mucha atención al tema de las escuelas de cuadro y al sistema de las escuelas de cuadros. Esto se desarrolla de una manera muy cualitativa con el tema del partido bolchevique. Recordemos que todos reseñan, por ejemplo, las escuelas que se desarrollaban en París, que se desarrollaban en Italia, y bueno, muchas en el propio interior de Rusia, y que después, con el triunfo de la gran revolución socialista de octubre, la creación de la Internacional Comunista, pues adquieren un rango de universalización que permite que los partidos comunistas jóvenes que se crean a partir del año de 1919, según nuestra opinión, a partir de la Internacional Comunista es cuando los partidos comunistas empiezan a desarrollarse, a crearse en varios países y en varios continentes. Y bueno, ahí vemos una experiencia que nosotros procuramos rescatar. Que esto ya provenía de las escuelas primeras que se desarrollaban en el último cuarto del siglo XIX. Y bueno, se puede ver, por ejemplo, Rosa Luxemburgo desarrolla un libro para una escuela de educación política del Partido Socialdemócrata de Alemania. Y bueno, encontramos que lo que tiene como base todas esas escuelas, bueno, pues es el desarrollo de la concepción materialista de la historia, es decir, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la economía política, el socialismo científico y la historia del movimiento obrero. Esto, digamos, con la Internacional Comunista se desarrolla en niveles muy importantes. Es decir, no solo existía un sistema de educación política al interior de cada sección de la Internacional Comunista, es decir, de cada partido comunista, sino que estos procesos se llevaban inclusive a un escalón internacional,
con Escuela Internacional Leninista, que funcionaba en Moscú, donde se formaron hasta su desaparición después de la disolución de la Internacional Comunista en el año 42-43, se formaron miles de cuadros que jugaron un rol muy importante en la lucha de clases, en el desarrollo del movimiento obrero y en el desarrollo de los comunistas. Entonces, nosotros hemos hecho una conclusión de que el Partido Comunista lo que tiene interés es en crear cuadros comunistas y que la ideología, la teoría que sustenta la existencia, la identidad, los objetivos de los comunistas es el marxismo-leninismo. En consecuencia, nosotros desarrollamos un sistema de educación política que se sustenta en la formación de cuadros comunistas y que parte como textos fundamentales pues de los clásicos del marxismo. Esto es Marx, Engels y Lenin, sus obras que siguen siendo el cúmulo fundamental del cual el movimiento obrero, la clase obrera, los procesos revolucionarios pueden guiar su acción revolucionaria. Entonces, en eso consiste, digamos, el sistema de educación política en el Partido Comunista de México. Un sistema para formar cuadros comunistas con base en el marxismo-leninismo, con un seminario inicial que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la economía política, el socialismo científico, y que además parte de otra cosa que yo quiero colocar como importante, que tiene que ver con la literatura del partido. Es decir, si actualmente ya no existe la editorial Progreso, que proveía, o ediciones de lenguas extranjeras, que proveía al movimiento comunista internacional de las obras de los clásicos para su estudio, para su conocimiento, pues hoy nos corresponde desarrollar nuevamente una labor editorial. Entonces yo quería poner un ejemplo, son los que tengo a la mano, de lo que usamos nosotros. Es una colección que saca la editorial Revolución, que se llama Colección Marxista, lleva 12 o 13 títulos que arrancan con el manifiesto del Partido Comunista, pero que se siguen con textos como el de Vladimir Lenin, Karl Marx, las tareas del proletariado en la presente revolución, algunos textos de Stalin, de Engels, etcétera, porque si el Partido Comunista no se preocupa por la formación de sus cuadros, por un sistema de educación política, proveerlos de la literatura necesaria para ese objetivo, ¿quién lo va a hacer? Los libros de viejo ya no son suficientes, los libros antiguos. Y las editoriales burguesas o las editoriales de izquierda se preocupan por proveernos de una literatura que esencialmente es disolvente, de una literatura que esencialmente es pues desideologizadora de los objetivos revolucionarios, por más de izquierda que pueda parecer. Entonces, va el sistema de educación política con sus distintos niveles, va el tema de la literatura del partido y sobre todo el objetivo de qué es lo que pretendemos formar. En esas escuelas de cuadros del Partido Comunista, lo que se pretende es crear militantes comunistas en función de los objetivos de la estrategia y táctica del Partido Comunista de México. Bien, muchísimas gracias, Pavel. A mí me gustaría preguntarle a Francisco, aunque ya Pavel ha hecho algún acercamiento a ello, desde la sección de ideología del Partido Comunista Mexicano, ¿cuáles son los principales enfoques formativos que hoy maneja el partido? Es decir, ustedes tienen escuela de premilitancia, tienen escuela básica, nacional, bueno, ¿cómo generan ese tipo de escuelas? Y también, ¿cuáles son esos enfoques formativos que manejan en cada una de esas escuelas, como para poder ir entendiendo un poco cuál es la relación que ustedes tienen allí frente a sus procesos de formación? Hola, buenas tardes. Bueno, en relación con eso, con la pregunta que se plantea, el enfoque que nosotros tenemos es el enfoque del marxismo-leninismo. Es decir, pensamos que no puede haber la creación de un partido revolucionario sin el acompañamiento teórico. Las dos cosas van de la mano y van haciendo que el proceso de la creación, formación del partido
y cumplimiento de sus objetivos vaya avanzando. Es decir, que nosotros pensamos que, o recuperamos esta frase, de que sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movimiento revolucionario. Ahora, el cómo se desarrolla la cuestión teórica, la cuestión del estudio dentro del partido, no solamente tiene que ver con la escuela nacional, que es una parte importante, sino que tiene que ver con el elemento cotidiano del propio estudio. Desde el primer acercamiento a la organización, las personas que solicitan su ingreso, que conocen la organización, el primer elemento y el elemento esencial para el propio ingreso al partido es el estudio del programa del Partido Comunista. Este documento, que aunque en un momento comentó sus conclusiones, que ha sido elaborado por años y años de estudio del partido sobre una serie de cuestiones que tienen que ver con la perspectiva revolucionaria, con el momento actual en el que se encuentra la sociedad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y de las tareas de los comunistas. Junto con esta hay otra serie de documentos que van complementando, pero digamos que el centro es lo que nosotros llamamos el programa del Partido Comunista. Este programa, en realidad, aunque aborda varios temas, como digo, la cuestión nacional, la cuestión internacional, una serie de elementos, tiene como elemento central, llega a la conclusión central de que la revolución socialista es una tarea actual, es una tarea que el movimiento revolucionario tiene que plantearse como la tarea de actualidad para esta etapa del desarrollo histórico. En ese sentido, cuando se acerca un aspirante, se estudia este programa porque solamente con el estudio y la aceptación de estos principios básicos, en realidad puede haber una integración plena a la organización en el sentido de que hay una unidad ideológica al interior. Ahora, esto nada más es un primer momento. En realidad, el estudio y la formación de los cuadros es una tarea cotidiana de todas las estructuras de la organización. Es decir, aunque exista una escuela nacional de cuadros políticos, la célula, los diferentes organismos se plantean como una de sus tareas, no de tercera fila, no de cuarta fila, no como una cuestión que a veces se da, a veces no se da, dependiendo de lo que quiera cada uno de los miembros, sino como una cuestión de principio, el estudio sistemático del marxismo-leninismo y también una serie de cuestiones concretas vinculadas al trabajo donde ese organismo tiene su frente. Ahora, este estudio tampoco se da, digamos que bajo la improvisación de, bueno, hay que estudiar a Marx y el texto que primero me arroje internet o primero me arroje cualquier búsqueda. En realidad, una de las tareas de la sección de ideología, que en un momento también platicamos un poco cómo está conformada, es ir dando una serie de programas para que se haga un estudio homogéneo dentro de la organización, pero también sistemático del marxismo-leninismo. Es decir, que la propia organización va generando una serie de guías que sirven para que las estructuras puedan ir desarrollando su estudio. Ahora, estas guías también tienen que ver con el lugar específico donde esté esa célula. Es decir, el marxismo-leninismo en su conjunto, hay una serie de aspectos básicos que se tienen que estudiar en su conjunto, que todos deben ir atravesando. Pero, por ejemplo, las células que están vinculadas al movimiento estudiantil, por dar algún ejemplo, pues bueno, puede dárseles alguna bibliografía especializada, pero eso no sustituye en ningún momento el estudio general del marxismo-leninismo. Ahora, también nosotros tenemos la Escuela Nacional de Cuadros. En la Escuela Nacional de Cuadros, nosotros la dividimos por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el desarrollo del nivel 1, digamos que es la cuestión más general, nosotros lo dividimos en diferentes seminarios. Los seminarios de estudio de economía política, de materialismo dialéctico y materialismo histórico. Ahora, estos seminarios, lo que nosotros llamamos seminarios, a su vez se subdividen en una serie de temáticas. Por ejemplo, si nosotros, voy a desarrollar uno solamente para que se entienda cuál es la lógica. Revisamos cómo se estructura la cuestión de la economía política. Hay un tema 1, que es el objeto y el método de la economía política. Hay un tema 2, que es la producción de la mercancía y la ley del valor. Hay un tema 3, que es el dinero. Hay un tema 4, que es la ley general de acumulación capitalista, su tendencia histórica, y así hay una serie de temáticas. Nosotros en esa escuela, ya que estamos desarrollando ese tema, contamos 12 temáticas. Cada una de estas temáticas, cuando se llega a realizar la escuela, tiene una serie de lecturas. También respondiendo a una de las cuestiones que se plantea, que es, bueno, ¿y cuáles son las fuentes para estudiar estas lecturas? Por lo menos lo que nosotros hacemos en la escuela 1 es ir a las bases, a los clásicos. Si se revisa
la planificación de esta escuela, en realidad prácticamente en su totalidad es la lectura de textos de Marx, Engels y Lenin. Y aparte nosotros tenemos dentro de cada uno de esos ejes temáticos una serie de lo que llamamos lecturas opcionales, no en el sentido de que es opcional la lees o no la lees, sino en el sentido de que, bueno, antes de atravesar por esa interpretación, tú debes haber pasado por la lectura de la fuente primaria, del texto de Marx, Engels o Lenin, dependiendo de la temática. Y ahí se dan una serie de textos sugeridos, por llamarlas de alguna manera, donde, bueno, se van desarrollando, se van revisando algunos desarrollos de esa serie de ideas. Es decir, nosotros, para estudiar la economía política, para estudiar el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, intentamos ir a las fuentes del marxismo, que son los clásicos, Marx, Engels y Lenin, y a partir de ahí se puede ya desplegar un estudio sistemático del desarrollo del movimiento comunista a través de sus fuentes. Es decir, sí, es importante conocer la postura, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, la postura de Lukács, una serie de otros teóricos, pero no se puede sustituir a través de esas lecturas el estudio de las fuentes primarias. Y es ahí lo que nosotros pensamos, donde nosotros ponemos el foco en esta escuela. Ahora, esta es la escuela a nivel 1. Son escuelas nacionales, es decir, se convoca toda la estructura nacional del partido para que se puedan realizar. Estas también se realizan, bueno, hay un tiempo, un lugar, ya que el estudio de estos 12 temas no es una declamación de 5 minutos de un par de frases, sino que tiene que ver con el estudio y la profundización sistemática y seria de cada uno de los temas propuestos. Bueno, entonces son convocadas, acuden a través de la propia convocatoria que emite la organización, las células o los organismos, ya que se dan a nivel nacional, es complicado, digamos que en un solo lugar y espacio y momento se reúna toda la organización, aparte no, digamos que es el método que nosotros preferimos, pero bueno, vamos reuniendo a diferentes partes de la organización para dar estos seminarios. A la vez nosotros estamos construyendo el nivel 2 y el nivel 3, que tienen que ver con una serie de cuestiones de profundización que están vinculadas con el objetivo del partido. Por ejemplo, nosotros al estudiar, que es una de las temáticas que estamos desarrollando, la historia del movimiento revolucionario en México y la historia de los modos de producción en México, no pensamos que se pueda simplemente convocar y, bueno, ir con uno o dos textos improvisados, sino que tiene que ver con el propio desarrollo y la indagación de la organización, el estudio sistemático y cómo poco a poco se van creando estas escuelas que llegan a algunas conclusiones políticas y teóricas. Por ejemplo, a nosotros nos parece que el estudio de los modos de producción en México sí llega a una serie de conclusiones que permiten sostener el debate político de la táctica y la estrategia actual del movimiento revolucionario. No es una cuestión ni dilatante ni académica del estudio sistemático que nosotros impulsamos. Y bueno, ya solo como último comentario para responder esta pregunta, la escuela de cuadros lleva el nombre de Arturo Gámez. Arturo Gámez fue un luchador que en los 60 dio su vida por la causa socialista y muchas veces se le reconoce solamente como el iniciador de la táctica en un periodo de la historia de México, bueno, de abrir la táctica de la guerrilla en la historia de México, pero nosotros también reconocemos que en el estudio sistemático de estos compañeros hay un aporte teórico muy interesante. Es decir, si uno revisa, y por eso nosotros recuperamos el nombre de Arturo Gámez, no solamente como una reivindicación de la pura acción, sino como una reivindicación del militante completo, es decir, el militante que se ha formado teóricamente y que lo lleva a la práctica, nosotros reconocemos un aporte muy importante en una serie de textos que son el primer y el segundo encuentro de la sierra, donde se da una fundamentación, donde se da una lectura del capitalismo a nivel internacional, de la situación, del modo de desarrollo de producción en México, y se saca una conclusión política, una conclusión que permite el desarrollo de una táctica y una estrategia en ese momento. En ese sentido, nosotros también nos parece que es importante mencionar la recuperación de Arturo Gámez como el nombre de la escuela. Así se va, digamos que concretando la problemática de cómo nosotros afrontamos la formación. Solamente recalco, es una cuestión que tiene que ver con una actividad cotidiana de todas las estructuras del partido. No es una cuestión que esté en un segundo plano, en un tercer plano, o sea, meramente anecdótica. Es una cuestión que nosotros marcamos como esencial para el desarrollo del movimiento comunista en México y en general para el desarrollo de cualquier organización revolucionaria. Bien, muchísimas gracias, Francisco. De las dos primeras intervenciones,
Me surgen algunas preguntas articuladas a las que teníamos ya planteadas frente a la discusión central de la formación de cuadros. Eh, y es, bueno, hemos hablado un poco de la estructura propia de las escuelas, hablado un poco también de las lógicas y enfoques estructurales de la Escuela de Formación de Cuadros del Partido Comunista de México. Ahora quisiéramos un poco retomar y en esto quisiera también poderles escuchar a los dos en términos de cómo vemos el enfoque en términos de la literatura que estamos leyendo al interior de las escuelas de formación de cuadros y cómo esa literatura se convierte en una literatura importante para la formación de los cuadros del Partido Comunista Mexicano. Pavel hacía, por ejemplo, referencia a que los partidos comunistas en una lectura que hacía el propio Partido Comunista de México, había perdido un poco ese horizonte en términos del marxismo-leninismo y que había, digamos que, optado por otras lecturas de la teoría crítica, de la teoría latinoamericana. Quiero que entremos un poco en ese debate en términos de qué. Y esta pregunta la hemos hecho tanto a los camaradas de Ecuador como a los camaradas de Paraguay. Y es, ¿creen ustedes que hoy en América Latina hemos logrado superar el manual soviético de formación por otro tipo de lecturas, inclusive constitutivas de los propios partidos comunistas? ¿O defendemos el manual soviético como parte de nuestra tradición formativa? ¿Sí? ¿En términos de qué? De que podamos un poco poner en debate este elemento de la literatura, este elemento de lo que estamos nosotros y nosotras leyendo y cómo lo estamos interpretando al interior de las escuelas de cuadros. Entonces, no sé si Pavel o Francisco quieran iniciar en esta pregunta. Dale, Pavel. Yo creo que hay que salir de ese debate que es falso, pues, ¿no? Si habláramos del manual soviético, diríamos, existe un manual soviético de 1917, único, hasta 1991, en que la bandera roja es arriada del Kremlin aquel 21 de diciembre, pues la respuesta sería no, ¿verdad? Sería obviamente que no es lo mismo el manual de Konstantinov, Kusinev, Afanasiev, que digamos que otros materiales que elaboró el Partido Comunista de la Unión Soviética antes de 1956, donde hubo un viraje radical dentro de los elementos ideológicos, políticos y económicos de la construcción socialista en la Unión Soviética. Es decir, no, es más, ni siquiera podríamos hablar de que hubiera una literatura única, pues, ¿no? Es más, podríamos preguntarnos si, digamos, los manuales soviéticos, inclusive, que se construyeron después del 56, imperaron como elementos centrales en la formación de cuadros en los partidos comunistas después de los años 60. Y también podríamos responder que eso es equivocado también, porque ya en los años 70 lo que aparece en la literatura de formación de los cuadros de los partidos comunistas en América Latina es algo muy vulgar. Es una visión deformada del marxismo. Por ejemplo, Martha Harnecker y otros, que no tienen nada que ver con lo que se pretende formar. Yo no niego el elemento pedagógico que pueda aparecer, por ejemplo, en esos intentos de formación, pero me queda muy claro y nos queda muy claro colectivamente que aparece un elemento vulgarizador y deformador de la teoría revolucionaria. Pero más aún, si uno revisa el proceso de formación de los partidos comunistas hasta, digamos, los años 40, hasta los años 30 y tantos, uno lo que encuentra, bueno, sí hay algunos manuales. Por ejemplo, está el manual de Segal
sobre las formaciones económicas sociales, que todo manual, bueno, pues hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que extraer un punto de vista, pero es lo que señalaba el camarada Francisco. ¿A qué conclusión nosotros llegamos? Al marxismo-leninismo hay que conocerlo directamente de sus fuentes, es decir, a través de la lectura de los clásicos. Y no nos negamos, por supuesto, al estudio de todo lo que el pensamiento está produciendo, inclusive el pensamiento del adversario. Yo pongo un ejemplo. Hace unos 10 o 12 años apareció como una moda en el movimiento comunista y revolucionario de América Latina, pues el estudio de Samir Amin, de István Metzaros, de Noam Chomsky, etcétera. Bueno, con Samir Amin inclusive y el PCM había una buena relación, había una buena amistad con István Metzaros, no se diga, con George Lavica, con otros pensadores, pues, ¿no? Siempre ha habido un diálogo nuestro con los intelectuales, por un conjunto de circunstancias. Ahora, la lectura de esas obras no debe llevar al asunto de decir que eso sustituye o reduce lo que es la teoría revolucionaria del proletariado, que hasta ahora está contenida en los clásicos del marxismo, en Marx, en las obras de Marx, de Engels y de Lenin. Ahora, a partir del conocimiento de eso, uno puede estudiar y tener un punto de vista, y es necesario hacerlo, pues sobre Trotsky, sobre el maoísmo, sobre los albaneses, etcétera. Uno puede tener, no debe uno tener temor a que los militantes conozcan las otras obras. Es más, nosotros procuramos eso. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza, uno, de la superioridad del punto de vista clasista e internacionalista como armas de los comunistas en la lucha revolucionaria. Y a partir de ahí, bueno, podemos entender lo que hay de falaz en la teoría de la revolución permanente, lo que hay de equivocado en la concepción de la nueva democracia, lo que hay de equivocado en la teoría del social imperialismo, lo que hay, fíjate, camarada Harold, porque en Colombia y en México lo padecimos. En los años 40 apareció en el movimiento comunista de América Latina un elemento disolvente, que fue el brauderismo. En México, ahora el camarada Francisco está trabajando en la revisión de un libro que muy probablemente en algún momento publicaremos, de Carlos Sánchez Cárdenas, que era el director del periódico La Voz de México durante ese periodo, y habla de la lucha interna dentro del Partido Comunista con relación al tema del brauderismo. Y en el asunto del brauderismo se planteaba, por ejemplo, que el Partido Comunista debería en México disolver sus células obreras para tener solo células territoriales. En el caso de Colombia fueron más lejos. Tú no me dejarás mentir que el Partido Comunista de Colombia cambió su nombre. No recuerdo si Partido Socialista Revolucionario, me parece que así fue. Vieira, en la entrevista que le hace Harnecker, cuenta muy bien ese periodo. Pero, y bueno, y el fenómeno del duranismo, que ustedes lo conocieron, que fue el Brauder concreto ahí en Colombia. Bueno, todos ellos hablaban de la novedad, hablaban de el elemento nuevo que aparece que los clásicos no han estudiado. Nosotros no negamos que la realidad está de manera permanente entregándonos nuevos fenómenos, que la realidad es constante. Eso lo asimilamos a partir, bueno, de la obra clásica del marxismo. Y el Capital, por ejemplo, de Marx es un ejemplo de ello, de cómo el método dialéctica y el materialismo están presentes y pueden ser utilizados para estudiar los nuevos fenómenos y los nuevos desarrollos del modo de producción. Pero bueno, el punto está en que el brauderismo, a pesar de que fue derrotado en el Partido Comunista de Estados Unidos, que se restituyeron en Colombia, en Chile, en Cuba, en México, los principios marxistas-leninistas desde un punto de vista formal, quedó un daño de este asunto de que el marxismo-leninismo, bueno, sí, pero hay que estar abierto a otras posibilidades. Y la verdad es que en el estar abierto a esas nuevas posibilidades, una y otra vez se le ha venido cediendo terreno de lo que debería ser el objetivo
de cada partido revolucionario, de la época moderna, que es el Partido Comunista, y que es el de crear, de tener cuadros que sirvan a la lucha de clases para de manera creativa, desde el punto de vista del marxismo-leninismo, partir para contribuir a la lucha, no para tener académicos que hagan seminarios y escriban libros, etcétera, que les den puntos para sus maestrías, doctorados, postdoctorados, sea en su país, sea en el exterior, etcétera. No, porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que haya revolucionarios. Y en ese punto, camarada Harold, camarada Francisco, nosotros vemos que lamentablemente, junto con el asunto de que la escuela de cuadros juega un papel decorativo en buena parte del movimiento comunista de América Latina, también lamentablemente el proceso de edición de las obras clásicas del marxismo, porque se puede contar con los dedos las editoriales que hoy publican el manifiesto del Partido Comunista, el Estado y la Revolución, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, el Anti-Düring, ya no digamos el Capital, para no hablar del conjunto de la obra, pues, ¿no? Para no hablar del conjunto de la obra. Entonces nosotros sí le ponemos mucho acento al tema de la literatura del partido. Y a partir de ahí insistimos, bueno, podemos debatir y estudiar. Nosotros les decimos a nuestros camaradas, ya que están armados, ya que hubo una revolucionarización en su conciencia, porque también eso hay que admitirlo, a partir de que uno asimila el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, se produce en la conciencia del militante un cambio, porque ya enfocas las cosas de una manera distinta a los anteojos que te pone la educación burguesa, que la tenemos desde que nacemos. Es decir, que está ahí la ideología dominante como ideología de la clase dominante que permea a través de la propaganda, la comunicación, los estereotipos, la visión política, ideológica, cultural del orden establecido. Y cómo el marxismo, bueno, veamos ahí el Capital, ¿no? Sección primera. ¿Por dónde se estudia se inicia el estudio de la economía política? Pues a través de la célula fundamental del capital, que es la mercancía. Mercancía como valor de uso o valor de cambio. A partir del estudio serio de todo eso, pues del militante comunista va surgiendo una categoría distinta de revolucionario. Entonces, sí es una cuestión a la que hay que ponerle atención, preocupación, y bueno, insistimos, sin tener un enfoque dogmático, porque a partir de ahí hay que pues estudiar a Plejánov, lo que haya aportado él para enriquecer el marxismo, al propio Kautsky, a otros pensadores, etcétera. Bueno, pero ya firmes los cuadros comunistas en el punto de vista del proletariado, pues, ¿no? En el punto de vista comunista. Bien, muchas gracias, Pavel. Le damos entonces ahora la palabra a Francisco. Sí, solamente para complementar, les anoto un pequeño punto. En alguno de sus escritos, Marx decía algo muy interesante en relación con el estudio. Y él decía, solo lo mejor para la clase obrera. Y en ese sentido está escrita su obra. Es decir, todo el estudio que da en su vida y el hecho mismo de morirse, terminando de escribir el tomo tercero, reflejan esa consigna en un revolucionario. Ahora, la cuestión de los manuales. Miren, los manuales, uno, no es un único manual. Es mentira que hay un manual que sea el único que se haya estudiado en América Latina o por el movimiento comunista. En realidad responden a diferentes momentos del propio desarrollo político-ideológico que se vivió en la Unión Soviética y que vivió el movimiento comunista. Hay manuales que pueden ser más interesantes que otros y que tienen perspectivas distintas que otras. Incluso hay manuales que a mí me parece que abordan de manera correcta ciertos temas. Pero el problema es el siguiente. El problema es que el manual, como una herramienta de divulgación, por ejemplo, el problema de el salario. En algunos manuales está de manera correctamente abordada en su esencia, pero son 2 o 3 páginas. Si uno piensa que con eso se está abordando de manera seria y con esta consigna de Marx de solo lo mejor para la clase obrera, el estudio de ese problema fundamental y que se puede sustituir la lectura del Capital, de una serie de textos económicos clásicos que escribió Marx con estas 2 páginas, uno está entrando con un enfoque equivocado. ¿Por qué? Porque la riqueza que tienen los escritos de Marx
no se puede suplir a través de manuales. ¿Cumplían una función? Sí. Tampoco hay que satanizarlos como si todo lo que estuviera ahí sistemáticamente fuera un error. Hay cuestiones que, digo, particularmente, me parece que no están mal abordadas y que incluso pueden ser un primer acercamiento que no es necesariamente incorrecto para ciertos problemas. Pero quien se quede solamente en los manuales y piense que se ha concluido el estudio del marxismo por haber concluido un manual de 500 páginas, cuando la obra de Marx son 50 tomos, de Marx y Engels en su conjunto son 50 tomos, y bueno, la última edición de las obras completas apunta a que son un poco más, pues en realidad te está dándole un enfoque equivocado a la cuestión del estudio. Es decir, está queriendo sustituir una riqueza grandísima que existen en los clásicos, que esa es otra cuestión, pues, que se trata a veces a los clásicos como si fuera una o dos obras. Por ejemplo, la cuestión de las obras escogidas de Marx y Engels que editaron los soviéticos, viéndola en relación con las 50 obras editadas en inglés, es una selección maravillosa, pero no se puede pensar que una vez concluidas estas tres obras, uno ha terminado el estudio del marxismo-leninismo. Y ya no hablemos de las obras completas de Lenin, que es otro tanto. Es decir, el problema con entrarle a ese debate, con ese enfoque, es que pareciera que quien se pregunta eso, se está preguntando qué manual es el bueno, cuando el problema no es el problema de los manuales, el problema es el estudio sistemático y profundo del marxismo-leninismo y conectarlo con la cuestión del momento, o sea, conectarlo con la cuestión de la revolución y del momento actual. Es decir, ¿a qué conclusiones te llevan esos textos? Me parece que ese es otro de los grandes errores. Se piensa que una conclusión que puede o no contener X manual es el problema central del debate. Cuando el debate es, bueno, el estudio sistemático, qué conclusiones arroja en qué momentos y cómo también la situación, el propio desarrollo de las fuerzas productivas, pues va haciendo y va creando nuevos elementos. Pues no quiero decir con esto que haya algo distinto o algo esencialmente distinto en el análisis de Marx que haya cambiado, pero digo que esa misma conclusión debe ser estudiada a profundidad y eso solo se puede hacer acudiendo a los textos originales y entendiendo una serie de problemáticas que están ahí y que no se pueden sustituir en ningún momento. Por eso nosotros hablamos de que la formación no es un momento concreto, donde durante 2 horas voy a estudiar tal o cual cuestión. La formación es la revisión sistemática sostenida en el tiempo de una serie de textos que van arrojando una serie de conclusiones. Por eso uno, aunque haya revisado una vez el manifiesto del Partido Comunista, vuelto a revisar bajo la perspectiva de revolucionaria que da la experiencia y da el estudio de otros textos, en una segunda lectura años después encuentro elementos que sirven, o sea, que no es un texto propagandístico nada más, sino que van arrojando nuevos elementos cuando uno va profundizando en la propia formación revolucionaria. Bien, gracias Francisco. Y ya para ir, digamos que cerrando esta discusión sobre elementos de la literatura, sin duda alguna, México y Brasil han sido de los países que más producción propia, endógena del marxismo han desarrollado, ¿sí? Es decir, interpretaciones que se han dado en América Latina del marxismo, como por ejemplo la teoría de la dependencia y el análisis que se desarrolla allí en Brasil. México, sin duda alguna, produjo varias teorías de diversa categoría en temas, digamos, relacionados con el marxismo. Yo quisiera preguntar un poco para conocer también cuál es la perspectiva que tiene el Partido Comunista Mexicano frente a autores como, por ejemplo, Enrique Dussel y Adolfo Sánchez Vázquez. ¿Hacen ustedes lectura de eso? ¿No hacen ustedes lectura de eso? Digamos que eso hace parte también como para poder identificar cuáles son esos elementos catalizadores que nosotros entendemos como en nuestra propia formación y de lo que se ha producido, digamos que endógenamente en nuestros países, como por ejemplo México. No sé, Francisco, Pavel. Si quiere Francisco y después Pavel. ¿Sí? Bueno, nosotros no prohibimos la lectura de nada, es decir, nosotros no decimos no, que tal cosa no se lea o que tal cosa se demoniza, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ir a las categorías que dan los clásicos para hacer el análisis
y sobre ese análisis nosotros sí hacemos un trabajo de explicación política de nuestras diferencias con otros análisis. Por ejemplo, lo que se ha llamado marxismo crítico, a nosotros nos parece que contiene varios elementos con los que hay que entrar en polémica. Nosotros tampoco le tenemos miedo a la polémica, y si es una cuestión viva, porque también es otra cuestión, si es una cuestión viva dentro del movimiento obrero, es una cuestión con la que hay que entrar en polémica. Tampoco se trata de que, bueno, tal persona en la academia está diciendo tal cosa, hay que ir a discutir con ellos. No, se trata de la discusión del movimiento revolucionario. En ese sentido también vamos escogiendo con qué autores ir polemizando, y vamos bajo bajo la concepción que vamos desarrollando del marxismo-leninismo polemizando. Y por otro lado también hay otra cuestión que me parece que es importante. Sería mentira también pensar que el marxismo en América Latina solamente tuvo su expresión en lo que se llamó marxismo crítico, en Dussel, en una serie de autores de este estilo. En realidad, la historia del movimiento revolucionario es muy rica y hay que recuperarla. Por ejemplo, hace rato yo mencionaba a un revolucionario que es Arturo Gámez, que a nosotros nos parece que tiene una importancia, él escribe en los 60, pero tiene una importancia la lectura de los revolucionarios en México y en América Latina, su conocimiento, porque te muestra que, uno, no es una cuestión de la academia la cuestión del desarrollo del marxismo, es una cuestión de los revolucionarios, y los revolucionarios sí han tenido un desarrollo. Claro, nosotros también pensamos que hay que recuperar toda la historia, por ejemplo, del Partido Comunista de México, en nuestro caso, en su conjunto, con las cuestiones, no quiero decir positivas y negativas, sino con las diferentes cuestiones que se dieron para comprender el retrato completo del desarrollo del movimiento revolucionario en México y a su vez también en América Latina, sin dejar de estudiar una parte porque no nos agrada su conclusión o porque tenemos antipatía o no. Hay que estudiarlo en su conjunto, porque solamente ese estudio honesto de la historia del desarrollo del movimiento comunista nos puede llevar a conclusiones verdaderas. Y dentro de ese estudio también previsamos el estudio de algunas cosas y en un segundo plano el estudio de otras. En particular esto que estos autores que se tocan, sin que en ningún momento haya la demonización de no hay que leerlos, porque lo que reunimos no es el debate, pues nosotros no los ponemos en primer plano. Y cualquiera que lea las conclusiones a las que nosotros llegamos y las conclusiones a las que llegan esos autores, se va a dar cuenta que hay enfoques distintos, conceptos y categorías distintas, y que llegan a conclusiones tanto tácticas como estratégicas distintas sobre cuál es el papel del movimiento revolucionario, bueno, sobre la propia existencia del movimiento revolucionario en algunos de esos autores, pues, pero cuál es la clase que va a llevar el elemento central dentro del cambio revolucionario, y en ese sentido nosotros proponemos las polémicas. No son polémicas que aventemos de manera academicista, ni mucho menos de manera como a veces se quiere pintar, que nosotros venimos repitiendo dogmas de hace 200 años y aquí está y vamos disociados de la realidad, sino que en realidad vamos dando ese análisis de esa manera, al punto que, bueno, sé que se desarrolla un poco en un rato, pero al punto que nosotros sí llegamos a conclusiones diametralmente distintas, según con qué autor, porque bueno, se mencionó en algunos, pero bueno, hay aspectos que divergen dentro de las interpretaciones entre esos propios autores. Bueno, nosotros vamos de esa manera manteniendo la polémica. Lo que quiero decir es, desde las bases del marxismo-leninismo, sí se puede construir una interpretación viva de la realidad. Es mentira que sea una teoría que esté desfasada en el tiempo y que ya no tenga nada que decir. Y desde esas bases nosotros vamos construyendo y vamos entrando en debate con otros aspectos teóricos que van construyendo desde otras bases. Y bueno, también, son muchos temas, pero eso en su esencia. Bien, gracias Francisco. Y vamos con Pavel. Sí, agregar a lo que ha señalado el camarada Francisco, Harold, algo que tú señalabas. En los años 70 y hasta mediados de los 80, efectivamente, más que Brasil, en México hubo una gran producción editorial. Y bueno, hubo editoriales que, digamos, marcaron al conjunto, por no decir los comunistas en América Latina, hablemos de la expresión que entonces podía tener cierta validez de la izquierda en América Latina. Siglo XXI, Era, Grijalvo, por citar a las más importantes.
Eso en México está cancelado actualmente, pues, ¿no? Y efectivamente eso se ha corrido hoy a Brasil, donde, digamos, hay un conjunto de nuevos pensadores que no están siendo traducidos al castellano, pero sí están siendo traducidos al portugués. Y hace rato hablábamos de alguno que era, por ejemplo, Isván Metzaros, pues, ¿no? Que está siendo ampliamente traducido, que además en casi en cada universidad hay un centro de estudios del marxismo, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto en los años 70 y 80 y actualmente esa labor editorial está vinculada al tema concreto de la lucha de los trabajadores, de la lucha política de los trabajadores? Y encontraríamos que poco. Inclusive, prácticamente todo ese proceso formativo sirvió, en el caso de nuestro país, para fortalecer a los cuadros de la socialdemocracia. Es decir, los cuadros de la socialdemocracia que hoy gobiernan en México son aquellos que se formaron en los años 70, 80, prácticamente con esas lecturas, pues, ¿no? Mira, por ejemplo, Adolfo Sánchez Vázquez. Uno encontrará, bueno, ¿qué Adolfo Sánchez Vázquez? Porque aquel que era militante del Partido Comunista de España, que era editor en España, etcétera, bueno, hace un aporte. Inclusive, su proceso de redacción de su tesis de la filosofía de la praxis, bueno, todos sabemos que hay dos ediciones, ¿verdad? Una primera con ciertas conclusiones y una segunda, bueno, que ya está más marcada por ciertos elementos que son muy críticos, digamos, de algunos elementos fundamentales del marxismo. Al punto que en los años 90 ya, por ejemplo, Adolfo Sánchez Vázquez llegaba a la conclusión de que si el socialismo no estaba asociado a la cuestión de la democracia, no de una nueva democracia o una democracia socialista como poder de los trabajadores, sino la democracia que nosotros conocemos actualmente, la democracia burguesa, la democracia que viene de los fundamentos de la gran Revolución Francesa de 1789. Es decir, y nosotros ahí preguntamos, bueno, en realidad ello no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos planteando, que es el fin de esta democracia, que es la democracia de una sola clase, por más bella que pueda ser, por más heroicidad que puede surgir del asalto a la Bastilla y de las notas de la Marsellesa. La verdad es que esta democracia es una cuerda para el pueblo, una cuerda para ahorcar al pueblo, pues, ¿no? Estos conceptos de ciudadanía que corroen, pues, ¿no? Imagínate, por ejemplo, eso está en contradicción con un principio, con una de las 21 condiciones que planteaba la Internacional Comunista y Lenin para ser parte de la Internacional Comunista. Es decir, la no participación de los comunistas en los gobiernos burgueses, que nosotros consideramos que es una cuestión fundamental y que habría que dudar mucho de aquel Partido Comunista que participa en gobiernos burgueses. Hay que decirlo abiertamente, pues, ¿no? Sea en Chile o en cualquier parte, pues, ¿no? O sea en Francia, sea en España, cosas vergonzosas, pues, ¿no? El ministerialismo que tanto se criticaba por parte de Lenin como uno de los elementos de descomposición de la Segunda Internacional. Bueno, tú tienes que este tipo de autores te proveen insumos político-ideológicos para justificar esa posición. Es decir, que esta democracia burguesa se puede ampliar, se puede mejorar, es decir, la teoría de la imposible humanización del capitalismo. Entonces, no pensamos que se trate de posiciones inocentes, la de Bolívar Echeverría, Dussel, Sánchez Vázquez y otros más. No pensamos que sean posiciones inocentes en la lucha de clases. Es decir, desde una posición crítica del marxismo-leninismo, tendríamos muchos puntos de vista encontrados con esa posición. Por ejemplo, otra posición de Sánchez Vázquez tiene que ver con la teoría del partido. Y él y otros sacaron una idea un poco, bueno, voy a evitar nombrarla, de caracterizarla, pero de que había otra teoría del partido en Marx
distinta a la teoría leninista, a la concepción leninista de organización. Del partido como no un partido separado del movimiento. Es decir, estas posiciones llevan a la conclusión de que no se requiere el partido independiente del proletariado, que el partido marxista puede ser parte del movimiento burgués, su ala izquierda. Oye, qué negativo es eso. Y lo podemos ver en América Latina, que muchos partidos comunistas han dejado de actuar para actuar a través de frentes progresistas. Y preguntémonos hoy, ahora que se están cumpliendo casi 25 años del triunfo de Chávez, con el progresismo, ¿qué tanto se ha desarrollado la lucha de clases? ¿Es más fuerte hoy el movimiento obrero que hace 25 años? ¿Son más fuertes hoy los partidos comunistas? ¿Estamos más cerca hoy del socialismo? Y todas las respuestas serán negativas. Es decir, se ha venido desdibujando el papel del partido de la clase obrera, del partido revolucionario, de la formación de comunistas, etcétera. Y hoy lo que tenemos, pues, es un movimiento obrero y comunista que va a la cola de los partidos burgueses y de manera muy concreta de una forma específica de los partidos burgueses, que son los partidos socialdemócratas. Por ejemplo, mira, ya ves que está ahora el debate en Estados Unidos de dos seniles que se apersonan en un debate y bueno, se habla ahí de la crisis del sistema político norteamericano, etcétera. Y uno ve que el representante principal de la socialdemocracia en Colombia, que es el presidente Gustavo Petro, expresa en un mensaje a través de Twitter que lo mejor que le podría pasar al mundo es que Michelle Obama sustituya al senil Biden. Y nosotros preguntaríamos, ¿en realidad puede ser lo mejor que le pase al mundo cuando Obama, estimado Harold, todos sabemos su política para con Colombia? De apoyar los bombardeos criminales contra la insurgencia colombiana, de respaldar hasta el punto final el Plan Colombia y las invasiones en África y en el Medio Oriente. Entonces, en realidad, ¿se puede seguir justificando esta idea de seguir participando de los gobiernos burgueses progresistas? Y ese es el problema que nosotros encontramos, por ejemplo, en Sánchez Vázquez, la democracia como valor absoluto. Porque si la democracia es mejorable, si el sistema capitalista es mejorable, entonces vamos a buscar siempre el mal menor dentro del sistema capitalista. Y para nosotros de lo que se trata es de crear al elemento revolucionario nuevo que se coloque fuera de este sistema, como antagónico de este sistema, con el propósito de generar una correlación de fuerzas y con una política y una estrategia y una táctica dictadas por el Estado Mayor Central de la clase obrera, que es el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Revolucionario del Proletariado, pues se plantea el asunto fundamental como tarea principal planteado ya desde el manifiesto del Partido Comunista, el derrocamiento revolucionario del modo de producción capitalista. Entonces, ese es el pequeño problema que nosotros le vemos a este asunto de la teoría crítica, que nada tiene que ver con Marx, Engels y Lenin, que siempre tienen un carácter antagónico, subversivo, radical, revolucionario, que es la característica de los comunistas. Pues nosotros no estamos aquí para ser el ala izquierda del capitalismo. Bien, Pavel, Francisco, muchísimas gracias. A mí me gustaría resaltar un elemento que enunciaba Francisco en términos de que efectivamente esta producción que se ha hecho en América Latina, digamos, de manera consecutiva, ¿sí? Como por ejemplo los libros de Logui, de Bolívar Echeverría, ¿cierto? Sobre el marxismo en América Latina, ¿cierto? Que eso populó en la década de los 80 por toda América Latina, sí desconoció reales aportes del movimiento revolucionario al marxismo en América Latina. Y aquí vale decir, por ejemplo, en reivindicación, que nosotros desde nuestra posición también como comunistas
hemos insistido en eso. Las categorías que aporta al movimiento revolucionario Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, terminan siendo determinantes para el análisis del marxismo en la realidad colombiana y que son desconocidas también, yo diría que por una academia que hace parte de esa diversa familia del marxismo, ¿verdad? Desde la lectura y desde el enfoque desde donde se paren, pero que se han desconocido en América Latina luchas históricas de pueblos que quizás no han tenido la posibilidad por el combate y por la lucha permanente en términos de una formación histórica como la que ha tenido Colombia, distinta a la de otros pueblos de América Latina, en donde lógicamente nuestra producción teórica ha sido desconocida principalmente pues porque hemos estado en otras dinámicas y esa producción teórica no se ha permitido también, digamos que masificar en el continente a través de esta literatura que sí se ha masificado con otros y con otras autoras y que desafortunadamente en el ejercicio, por ejemplo, de poder analizar los aportes del pueblo colombiano al marxismo, pues no se han identificado de la mejor manera. Entonces me llamó la atención porque nosotros hemos estado insistiendo en eso siempre, ¿sí? Es como también nosotros logramos reivindicar nuestros aportes al marxismo desde un sentido revolucionario que permita darle un horizonte de sentido también a lo que nosotros y nosotras desde nuestro devenir histórico como pueblo colombiano, pues le hemos podido aportar a esta teoría. Bien, y ya para ir cerrando, camaradas, la última pregunta que tenemos es, ¿qué entienden ustedes como Partido Comunista Mexicano por la formación de cuadros? Y antes de pasar a esta pregunta, también como para lograr dialogar un poco en torno a lo que ustedes enunciaban, sí creo que es importante poder seguir generando este tipo de debates teóricos que nos permitan confrontar las diferentes opiniones que hay referente al desarrollo propio del marxismo en América Latina, y eso es lo que precisamente nosotros desde la revista Marxismo y Educación queremos, lograr escuchar esas voces de los partidos comunistas en América Latina, lograr hacer una identificación de qué es lo que estamos pensando los y las comunistas en América Latina, inclusive como se lo planteábamos a Nayib y como se lo planteábamos a la compañera Lida del Ecuador, cómo podemos hacer un espacio de formación o de encuentro entre los educadores y educadoras de los partidos comunistas en América Latina para mirar cómo nosotros estamos desarrollando los procesos de formación en la lógica de que pareciese que el sentido internacional ya no nos estuviera convocando a nosotros y a nosotras como partidos comunistas, y que creo que sí hay que procurar por seguir avanzando en construir más encuentros entre los partidos, entre los diferentes sectores o secciones que tengan los partidos, y creo que este avance es significativo en términos de que podamos dialogar sobre la formación de cuadros y sobre qué estamos entendiendo de eso. Bien, entonces ya les dejo la palabra. ¿Qué entienden ustedes como formación de cuadros desde el partido? Yo sé que ya hemos venido dialogando un poco en torno a ello, pero que nos pudieran dar algunos elementos claves para poder entender en una lógica de sistematización qué es un cuadro hoy para el Partido Comunista Mexicano. De México, perdón. Francisco. Si quieren, yo inicio dando algunos elementos y ya le cedo la palabra a Pablo. Ahora, el partido del derrocamiento revolucionario, el partido que se propone la superación del capitalismo, no puede sino estar constituido, no es sino la vanguardia, no puede estar sino constituido por cuadros. ¿Pero qué es un cuadro? Porque también sobre esto hay una especie a veces de debate vacío donde se habla de cuadros, de no cuadros, sin entender a lo que nos referimos cuando hablamos con estos conceptos. Un cuadro revolucionario es aquel que puede unir la teoría revolucionaria, el marxismo-leninismo, con el movimiento real de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, y en particular y esencialmente de la clase obrera.
Es decir, no es solamente una persona que conozca marxismo-leninismo en su teoría, ni es una persona que sola y únicamente esté en el movimiento obrero sin tener un horizonte revolucionario. Es la síntesis de estas dos cosas. Y por eso el Partido Comunista es el formador de cuadros, porque es dentro de esta organización que se da esta síntesis de unión entre la teoría revolucionaria y el movimiento revolucionario. Y solamente bajo esa premisa se puede plantear realmente el objetivo histórico de los partidos comunistas, que es el derrocamiento del capitalismo, y es llegar a una etapa nueva en la humanidad, que será el comunismo, la juventud del mundo, o citando a otro poeta latinoamericano, un poeta latinoamericano que también tuvo aportes interesantes a Dalton, el comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Gracias, Francisco. Vamos con Pavel. No tendría nada que aportar a lo que dijo el camarada Francisco, solo colocar, si nos permites, Harold, otro punto que nosotros consideramos muy importante dentro del proceso de formación de cuadros. Lo hacemos aquí en México y pensamos que debería tener un interés para el movimiento comunista en América Latina, que es la propia historia del movimiento obrero y comunista. Es decir, que la historia de los comunistas no es necesario que la estudien los académicos, que siempre vendrán a estudiar nuestras historias, separando a los comunistas innovadores, democráticos, de los dogmáticos, estalinistas, aparachiks, pues, ¿no? Sino que nosotros tenemos el deber de estudiar nuestra propia historia. Que la historia del movimiento comunista, en primer lugar, es una tarea de los propios comunistas. Y a partir de ahí, informarte que nosotros tenemos procesos de estudio sobre la propia historia del movimiento comunista en nuestro país, en América Latina y de manera internacional. Consideramos que todos nuestros camaradas, nuestros cuadros, deben estar armados del conocimiento de esa historia. Que no se trata simplemente de mirar el pasado, sino de extraer lecciones para el accionar contemporáneo revolucionario. Y ponemos un ejemplo, el estudio de los congresos de la Internacional Comunista, porque ha quedado como un asunto fijo que las conclusiones del séptimo Congreso de la Internacional Comunista y sobre todo el informe presentado por Georgi Dimitrov en aquel verano de 1935 en Moscú, pues tiene valor absoluto, es decir, la teoría del Frente Popular, la teoría de la alianza de los comunistas con otras clases e inclusive con la socialdemocracia. Pero si nosotros estudiamos todos los materiales de la Internacional Comunista, apreciaremos, llegaremos a la conclusión de que la Internacional Comunista fue modificando su estrategia y su táctica de acuerdo a las circunstancias. Y que si las conclusiones del séptimo Congreso no se modificaron ya, fue simplemente porque se cometió el error de disolver a la Cominter y no hubo un octavo, un noveno, un décimo o un ulterior Congreso de la Internacional Comunista. Nosotros sí consideramos muy importante que la condensación que hizo la Internacional Comunista de estudiar la estrategia y la táctica, el frente único desde abajo, la política clase contra clase, la crítica a la socialdemocracia, el asunto del socialfascismo, el estudio del fascismo, cuya categoría se fue modificando a través del 11º pleno del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, un conjunto pues de elementos, el tema de la participación en los parlamentos burgueses, la cuestión de las elecciones, el asunto de las elecciones como táctica que puede modificarse, etcétera, que todos esos asuntos es importante que las nuevas generaciones de comunistas las tengan presentes, para simplemente no reeditar el punto de vista de que hemos llegado ya al peldaño más elevado de estrategia y táctica del movimiento comunista internacional, y que por el contrario, lo que nos debe servir de referencia es el método planteado ya por Lenin del estudio concreto, del análisis concreto de la realidad concreta. Entonces, en ese punto nosotros pensamos, pues, que hay que estudiar la historia del movimiento obrero y comunista de cada uno de nuestros países internacional,
Y bueno, bajo esas perspectivas, continuar desarrollando la acción política de cada partido. Por otra parte, para nosotros, si algo habría que subrayar, es que el cuadro no es un ente sabiondo del conocimiento y de los saberes del marxismo-leninismo, sino que el cuadro es pues un elemento revolucionario que está al servicio de la estrategia y táctica de la revolución socialista. Pues te agradecemos mucho, Harold. Bien, bueno, perfecto. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y nosotras, con haber estado de manera, digamos, dispuestos al debate, a las preguntas, a lo que correspondía en esta entrevista. Para nosotros es un gusto contar con ustedes en este tipo de espacios, en este tipo de encuentros. Esperamos seguir contando con el Partido Comunista Mexicano para otros espacios, inclusive espacios propios de la discusión de esa relación que existe entre el marxismo y la educación, y cómo podemos generar un horizonte pedagógico desde una perspectiva marxista que nos permita transformar el sistema escolar, que nos permita transformar el sistema universitario y que nos permita también fortalecer nuestros propios esquemas de formación política al interior de los partidos comunistas. Entonces, Francisco, Pavel, muchísimas gracias por estar en este espacio. Y bueno, invitados e invitadas a la militancia del Partido Comunista de México, a que escriban en la revista Marxismo y Educación. Estamos ahora a puertas de sacar una separata para el centenario de Lenin, que lleva como título Lenin y la educación. Entonces, si tienen material, háganoslo llegar a quienes nos están escuchando también. Para el mes de agosto, a mediados de agosto, el 15 de agosto, tenemos la posibilidad de ya cerrar la convocatoria de la sexta edición de nuestra revista, que se publicará en diciembre. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos y esperamos pues sus aportes, especialmente para esa separata sobre Lenin y la educación, que para nosotros es muy importante tener la visión también que han venido construyendo los partidos comunistas en América Latina. Gracias, Francisco, y gracias, Pavel. Muchas gracias, camarada Harold. Bien, chao, Gracias. que estén bien.